Vamos a ver un poco en Levítico 23 porque tiene que ver con las 3 fiestas solemnes y que lo estamos llamando como llegar a la cruz por 3 caminos, porque es la Pascua, que habla de redención y rescate, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que habla del comienzo de la cosecha y la fe que representada al comenzar la cosecha y saber que va a llegar a su fin y toda la abundancia será cumplida. Y también el día de expiación, que es una fiesta combinada con tabernáculos, que es cuando hacían enramadas y recordaban sus jornadas en el desierto y para vivir en la tierra prometida y recordar de dónde nos trajo Dios. Entonces una convocación 3 veces al año de todo el pueblo. Entonces, para entender esto mucho mejor, tienes que estar imaginando que 3 veces al año Jesús, desde niño, iba a Jerusalén, por ejemplo. 3 veces al año durante el tiempo de los evangelios. Si vas leyendo, por ejemplo, cuando Jesús, cuando le traen la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, en Juan 7, están todavía en Jerusalén con la fiesta de tabernáculos. Entonces es recordar sus jornadas en el desierto y Jesús se pone de pie en Juan 7 y dice, si alguno tiene sed, ven a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Él está diciendo, porque todos están cantando y recordando y las ceremonias y los ritos y todo son para recordar que Dios nos trajo de un lugar aquí. Es muy importante ver cómo Dios, siendo comunicador, que Él habló y dijo, sea la luz y la luz fue. Y así Dios expresa su voluntad, nos avisa de sus planes, nos ofrece promesas, nos dice qué siente acerca de cosas que le duele en gran manera, que Él se callará de gozo sobre la iglesia, se quedará así, callado de gozo. Entonces Dios es el origen de comunicación, Él es. Y es interesante como Juan en su prólogo lo llama el verbo, el logos, que es el mensaje completo de quién es Dios. Entonces, otra vez con todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando en el día de Pentecostés sucede una gran experiencia. Los primeros 120 discípulos son llenos del Espíritu Santo y llamas de fuego sobre sus cabezas, un estruendo de un viento recio y se juntan una multitud a ver esa gran experiencia que están teniendo los cristianos y Pedro se pone de pie y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. O sea, siempre lo que Dios está haciendo lo podemos relacionar con algo que Él ya ha dicho. Es muy importante poder ver eso. Y no nada más adivinar o usar razonamientos, sino poder aterrizar siempre la palabra de Dios en nuestra experiencia. Y así la podemos verificar. Entonces, aquí en este capítulo especifica cómo va a ser el calendario religioso. Tienes que recordar que el calendario que usaban era lunar. Entonces tocaban el shofar para anunciar el comienzo del mes en la luna nueva, cuando la luna no aparece, no se ve en el cielo. Ahí está, pero no se ve. Entonces comienza el mes con eso. Entonces están contando a partir de esos días y entonces los meses son más cortos que nuestro calendario y dices, ¿cómo va a ser? Por eso Semana Santa es diferente fecha cada año. Nunca te habías dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué no cae como el 10 de mayo, el 25 de diciembre? Siempre, sea cual sea el día de la semana, siempre es así, pero es contado diferente a como es el calendario solar. Ok, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces eso es la base. Aparte del normal día de reposo cada sábado, aparte de eso, el calendario marca cómo van a ser convocaciones santas y también se observa como día de reposo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero
A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua es Pesach, que es cuando pasa Dios por alto las casas de los hebreos en la mortandad y la muerte de los primogénitos y rescata a los primogénitos. Entonces, la Pascua habla de rescate y redención de esclavitud y servidumbre. Entonces, el cordero de la Pascua era un cordero y no era... Normalmente dirías, por ejemplo, si tú tienes que cambiar la llanta de un tráiler, un camión de pasajeros, no puedes usar el gato hidráulico que usarías en un Atos o un Suru o algo así, que es 4 cilindros y hasta con una mano igual alzas el coche sin el gato hidráulico. O sea, necesitas algo que soporte el peso y la altura, simplemente la altura del eje sobre la tierra. Necesitas un gato hidráulico que levante bien el chasis para poder alzar la llanta, quitarla y cambiarla. Entonces, de acuerdo con lo que tienes que hacer, va a ser la herramienta que usas para mover el asunto. Bueno, entonces para rescatar una nación de esclavitud, no vas a usar un cordero, vas a usar un animal más noble y más grande. O sea, de acuerdo con la palanca que necesitas para mover una nación de su esclavitud, vas a necesitar una palanca muy fuerte y un cordero no lo es. Pero otra vez, Dios hace las cosas diferentes y lo coloca a nivel familiar, que en cada casa están conviviendo 3 días con un corderito, verificando que no tiene defecto, lo sacrifican, toman de su sangre y están en efecto persignando la puerta de su casa con la sangre de un cordero puro y sin mancha, que ellos han comprobado que no tiene defecto, ellos mismos. No es que te dicen, sino que tú ya lo compruebas. Ok, y toman el cordero y los van a asar entero, en fuego. No lo pueden hervir o hacer de otra manera, lo tienen que hacer de esta forma. Y siempre que Dios, como hemos visto desde en Éxodo, siempre que Dios está subrayando y enfatizando, háganlo específicamente así, no vayan a hacer cambios o sustituciones. Entonces, siempre es porque está haciendo un mapa, un croquis. Y siguiendo eso podemos llegar a un punto. Por eso digo que estas 3 fiestas solemnes son 3 caminos para llegar a la cruz. Y ya en la cruz vemos a Cristo crucificado. Y todo lo que se ha venido haciendo, asando el cordero entero, entonces le atraviesan un palo a lo largo. Y le atraviesan otro palo cruzado así por las manos. Entonces, en efecto, mientras está dando vueltas sobre la lumbre el cordero, tú lo estás mirando de este niño que está crucificado. El cordero de la Pascua está crucificado. Pintamos una cruz en la puerta milenios antes que existiera crucifixión. Entonces tú dices, ¿pero por qué? Porque Dios está diciendo, memoriza esto. Es como cuando alguien te dice su teléfono. A ver, 777, 3, estás, espérate, 777. Ok, pero si no tienes en qué, lo tienes que memorizar. Ok, 777, sí, claro. Y, ok, voy a decir, ok, es mi estatura, mi peso y mi fecha de nacimiento, algo así. ¿Cuántos perritos tengo en casa? Ok, ya lo tengo memorizado. Tienes que buscar de alguna manera, pero Dios dice, no, es así. Apréndetelo de esta manera, para que no sea, que no dependa de la habilidad de cada uno, inventar la forma de conectar los puntitos y hacer el mapa para llegar. Entonces nos da señalamientos muy claros, muy universales. Por aquí puedes ver ruta de evacuación, punto de encuentro. Llegas a una esquina y hay un semáforo y siempre rojo significa lo mismo, donde quiera. Y amarilla significa písale, acelérale y gánale, pero significa siempre lo mismo y todos lo entienden. Y lo sabes buscar. Llegas y dices, ¿quién tiene el alto? Yo. Metes freno. O sea, buscas esos señalamientos y Dios está haciendo una cultura basada en esos señalamientos. Todo su calendario durante el año, sus costumbres, semana con semana, el día de reposo y 3 veces al año y todo lo que hacen, les está haciendo memorizar los pasos. 3 pasos aquí, 1 a la izquierda, 1 a la derecha. Y entonces vas aprendiendo toda esa combinación durante toda tu vida. Cuando llega la crucifixión,
Y ya no es un símbolo, ya no es un señalamiento, sino es un personaje del mismo peso que tú y yo, de la misma piel que tú y yo, que le quitaron sus sandalias que usaba para caminar y le azotaron y sacaron sangre roja, como la nuestra. Entonces ya no es un símbolo, ya no es un señalamiento, ya llegaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Aquí está el destino de los milenios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, todas estas fiestas vamos llegando a la cruz por diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, esto es la Pascua. Entre las 2 tardes, al ponerse el sol, inicia el día santo, por decir. Entonces, si te das cuenta, como el día siguiente de la crucifixión era sábado, entonces era un sábado muy santo y no podían dejar a los crucificados muertos sobre la cruz porque era una maldición. Entonces piden que los soldados les quiebren los huesos de sus piernas y así se van a asfixiar en minutos los crucificados. Y llegan a ver que Jesús ya había muerto y le atraviesan la lanza para verificar la muerte. Entonces todo eso era un porqué. Y esto era panes sin levadura, era parte del porqué en todo eso, y porque tienen que preguntar, el más joven en la mesa tiene que decir, ¿por qué es esta noche diferente? O sea, el menú es diferente, y no es poder decir, vamos a sustituir albóndigas por el cordero, o vamos a usar tortillas en lugar de pan sin levadura, que era dura, crujiente. ¿Por qué? Porque fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con mano poderosa. Y entonces era una catequesis. Cada año el más joven nace tu hermanito y ya cuando él puede hablar, ya te bota porque él es el más joven. Y muere tu abuelito y ahora tu papá tiene que contestar como el más viejo. Es diferente esta noche por esta razón. Y después estamos en la última cena con Jesús y no sabemos quién hizo la pregunta. Si fue Juan, que algunos dicen que era el más joven, quizás Felipe, quizás no. Entonces, ¿quién hace la pregunta? Vamos a decir que Juan o Felipe. ¿Por qué es esta noche? Pero es una rutina. Porque no son niños, ya son hombres, ¿no? ¿Por qué es esta noche diferente a todos? Pásame la sal. Pues es una rutina. Y Jesús toma, y están así, y están comiendo, y Él se levanta y lava sus pies. Ahora, esta noche es diferente a todas estas noches de la Pascua de todos los milenios anteriores, porque el Creador del universo se desvistió y está lavando nuestros pies. No sé ¿dónde voy a guardar esto? ¿En qué librero pongo esto? Entonces, Pedro no sabe, no entiende qué hacer. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Están todos, todavía están cenando y todavía van las preguntas. ¿Y qué le hizo Dios a Faraón por tenernos atrapados? Y ahí están las preguntas. ¿Quién va a entregarle? Pregúntale, hazle señas, Juan. O sea, mientras hay 2 diálogos sucediendo, la catequesis de todos los años y un diálogo de hombres que no entienden lo que está pasando. Y termina la cena y Jesús vuelve a tomar pan y lo bendice y lo parte y lo reparte entre ellos y dice, este es mi cuerpo. Están, no, así no va. La catequesis dice que ya terminó y nada más vamos a cantar el Jalel, que es unos extractos de unos salmos, y nos vamos. Ya podemos poner la tele y jugar o hacer cualquier cosa. No. Coman de esto todos. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Y tomó la copa que siempre dejaban, que era la promesa de poder reunirse para siempre en la tierra prometida. Y dice, esta copa es mi sangre derramada por muchos, beban. Y todos están, esta noche es diferente a todas, exacto. Pero ya tenían el mapa. Es que no puedes saber lo que es diferente hasta que Dios no lo haga rutinario. Tiene que ser todo normal y hasta aburrido para que Dios ponga algo nuevo y digas, wow. ¿Ok? Si tú ves una amiga, joven o no tan joven, y que de repente trae un anillo con un enorme diamante en cierto dedo de su mano, tú estás, y viene así cantando y como olvidándose las cosas y distraída, tú dices, está enamorada. Es más, está comprometida seguramente. O sea, ¿tú por qué?
porque ves algo nuevo. Pero si no la conoces, ni te das cuenta. O sea, no ves que hay un cambio en su aspecto, su rostro, su mano trae un anillo diferente. ¿Sí me explico? Entonces, Dios hace una rutina de milenios para insertar algo nuevo y decir, ok, ahí está, en la cruz. ¿Ya te fijaste? Ok, eso es la Pascua, el día de rescate. Y cada año era lo mismo y cambia. Ahora, nosotros crecimos en nuestra mayor parte con la filosofía del darwinismo, que presenta como regla en el universo, y más o menos, si lo vemos, según que decimos que es la supervivencia del más apto. Nada más que en tu escuela no funcionó así. ¿O sí? Ahora, porque ya pueden meter bullying, entonces el que no puede defenderse, pues lo van a acabar. Entonces, como de repente decimos, eso es malo. No, si el darwinismo como filosofía es verídica, no tenemos que hacer nada contra bullying en las escuelas. O sea, que acaben con los chamacos que no puedan defenderse. Va. Y dices, no, uno de ellos es mi hijo. Pues señora, entonces o la filosofía está bien o el sistema está mal, junto con la filosofía que declaramos y estamos promulgando. Entonces, y es interesante, todos decimos eso hasta que nos ganen. Por ejemplo, si tú vas a escoger el más apto para fundar una nueva nación, escoges a un hombre de 100 años con una esposa de 95 años que es estéril. Como que no es el mejor comienzo. Necesitas que tengan muchos hijos y que como que haya un tronco genético muy rico, muy variado, muy fuerte, sin defectos, sin deformidades y todo eso. Y escoges a dos personas que no. Y eso es lo que Dios hizo. Escogió a Abraham. Está mal. Si nosotros vamos a escoger un presidente, escogemos al que más consideramos apto. Y nos enojamos si otro no está de acuerdo. Pero Dios utiliza otro sistema, que es la supervivencia del menos apto. ¿Quién es el más apto entre toda la humanidad para estar frente a Dios? Jesús. Y es el que fue sacrificado. Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que Dios pone. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo que es único. Lo que se tiene que difundir, lo que se tiene que multiplicar, lo que se tiene que promulgar. No lo que se tiene que eliminar, exterminación. Entonces, ¿dónde está la supervivencia del más apto? El más apto es Jesús y lo sacrificaron. Y los menos aptos estamos aquí presentes. Entonces Dios no utiliza el mismo sistema de elección y de salvación y de santificación. Hace otras cosas y eso es lo que hizo. Cuando Él rescata a un pueblo de servidumbre en Egipto, ellos clamaban a Dios queriendo que Dios cambiara su gobierno, que Faraón se resbalara en una cáscara de plátano y va, otra dinastía, vamos a hacer una revolución, un cambio de gobierno. Y no, ellos estaban clamando que Dios metiera nuevas instituciones y que la vida fuera mejor y más justa y que otros hagan esos monumentos y no nosotros, porque nos oprimen. Entonces, los hebreos no estaban diciendo, sácanos de aquí, sino cambia nuestro aquí, porque nuestro aquí de este momento sería muy bueno si nada más, ahora saca a Faraón, quita a Faraón y estamos contentos y no le pedimos más. Hasta unos años más ya vamos a estar inconformes. Entonces, si te das cuenta, no es lo que tú y yo haríamos. Lo que queremos es que Dios cambie nuestro entorno, no que nos cambie a nosotros. No, yo estoy bien. Bueno, sí, rengueo, pero si me compras un nuevo par de zapatos, a lo mejor ya camino bien. O sea, si me llevas una buena estética, a lo mejor ya no se me paran los pelos igual. Hay un producto que te hace que todo se va de otro lado de tu cabello. Llévame, ¿no? O sea, pero cambia lo de fuera, cambia las cosas que vienen en contacto con mi entorno o cambia mi entorno, pero no me cambies de la piel hacia adentro, no, porque eso puede doler.
Sí, pregúntale a Jesús. Cuando te atraviesan fierro. Sí. Ok, entonces, versículo 9, vamos a otra fiesta. Dice, esos no son fiestas, sí es fiesta solemne. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será, y así va explicando, aceite, vino y todo eso. Y no tenían que empezar a comer de la nueva cosecha hasta no ofrecer esto primero. Y ahora, muchos usan eso que cuando entras a un nuevo trabajo, tienes que dar tu primera quincena como primicias. No sé exactamente de dónde sacan eso, porque busca quincena en tu concordancia. Pero lo utilizan como una forma de aterrizar esto, que antes de disfrutar los frutos, dices, realmente todo es tuyo, ten, todo es tuyo. Pero es una forma muy buena de hacerle partícipe a Dios y decir, yo creo que en lo que resta del tiempo de siega, que apenas empieza, la primera gavilla la traemos, en la primera canasta de higos, las primeras, ¿qué será? Las primeras mazorcas, por decir. O sea, aquí está, eso es lo primero. Y creo que no va a haber plaga, que no va a haber plaga de langostas, que no va a haber un granizo, que nada va a echar a perder lo que resta de la cosecha, que tú te encargas. Y por eso no tenían que cosechar hasta el último rincón de sus terrenos y dejar para los pobres y los extranjeros y quien no tuviera heredad en donde sembrar y cosechar. ¿Te das cuenta? Entonces era vivir como despreocupado, pero no por ignorante, sino por consciente de que Dios se encarga. Así es que yo no soy el administrador, sino Él como dueño. Y yo simplemente disfruto lo que Él está cuidando. Entonces era una forma. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, que son 49 días. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Eso ya es el día de Pentecostés, que viene de la palabra en griego para 50. Entonces 50 días después de la primera gavilla es el día de Pentecostés. Y es interesante, cuando lees en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede el día de Pentecostés? Son llenos del Espíritu. Pero como eran de las 3 fiestas anuales, había una multitud de gente extranjera, de raza judía, israelitas, pero de muchos países, y todos se congregan en Jerusalén para Pascua y para Pentecostés. Están ahí 6 semanas, por decir, 7 semanas, y ya está cumpliéndose. Y después ves a Felipe, que alcanza al eunuco de Etiopía, que está el tesorero de la reina de Etiopía, y está regresando. O después de Pentecostés o después de Tabernáculos, que ya era en octubre. Porque para hacer valer su boleto, mejor se quedó más tiempo. Entonces, pero para que veas qué implica todo eso, es que sucede esto y una multitud se junta y están escuchando en diferentes idiomas, porque algunos vienen de diferentes países y están hablando en lenguas, y el que habla no entiende, y el que está junto a ti no entiende, pero tú vienes de Persia, tú vienes de Babilonia, tú vienes del sur, del norte, de Grecia, y estás escuchando cómo están alabando a Dios en el idioma del lugar de donde tú vienes, pero ellos no saben lo que están diciendo, ni el que está a tu lado. Entonces había confusión. ¿Y qué hace Pedro? Esto es lo que dijo el profeta Joel. Lo puedes ver en tu Biblia. Eso es muy importante siempre poder decir. En el momento que alguien me hace una pregunta y no sé si hay respuesta o qué respuesta haya en la Biblia, yo tengo que decir, no sé. Déjame ver, pero no veo en la Biblia cómo responderte. Y algunos se enojan porque quieren respuesta. Si es bueno o malo ir al cine. A ver, cine. No dice, pero la Biblia sí nos da preceptos para tomar decisiones
acerca de la conciencia y saber. Por ejemplo, en una democracia, ¿cómo escoges a tus gobernantes? La Biblia no dice, porque no habla de democracia, sino de teocracia. Y entonces algunos quieren aplicar a través de la democracia y su votación una teocracia, o sea que nuestro partido reina. Entonces cuidado con eso, porque no es precisamente lo que la Biblia enseña. Y citan textos, y se enojan, y se arman controversias, y se divide la iglesia. Hace 6 años casi se dividió Semilla, porque era Copa de Libertadores, creo, y elecciones. No, pues entre colores de partidos y de equipos, ya no, o sea, y están sentados con gente que, y están así alzando sus manos y como que sí te doy gracias Dios, pero no por él. Cambia su corazón, le va y así a tal partido o a tal equipo de fútbol. O sea, y llega el momento que desde aquí ves todo eso y dices, qué miedo, tomen un vaso de agua y respiren. Ok, entonces, pero eso es muy importante. Y estas 3 fiestas solemnes nos encaminan. Acuérdate, Dios está haciendo que tú memorices una rutina. Que primero esto, que primero el otro, que así, que esto. Tú quizás de niño o de niña o hasta el presente sabes contar un rosario. ¿Dónde comienzas? ¿Cuántas veces cuentas esto y llegas a un cambio y haces otra cosa y llegas y cuántas vueltas? ¿Sabes una rutina? ¿Sí o no? Entonces, y puedes ir a un velorio y ahí está el rezandero, la rezandera y ahí están diciendo hasta en latín a veces y tú nomás ruega por él. Y puedes estar dormitando, puedes estar distraído porque ya sabes la rutina. Imagínate que en esa rutina se levanta el muerto. Pues eso es lo que Dios está preparando. Que hacen durante generaciones una rutina sagrada para que Él al insertar algo diferente, todos digan, ¡wow! Y se quedan ahí y ya se dan cuenta, ya llegamos a nuestro destino. Aquí nos quedamos. Ok, entonces dice, de los 50 días, versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes, entonces cada quien tenía que traer, porque es ya yo estoy diciendo, yo confío que tú te encargas de lo mío y de lo que resta de esta temporada. Hay sacrificios y holocaustos, lo que tienen que hacer, versículo 22, ahí les recuerda, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, para el extranjero la dejarás. Y tú puedes decir, ay, pues para que se eduquen. No, Dios dice que seas generoso y un poco descuidado acerca de esas cosas, que tu generosidad no sea muy calculada, sino generosidad. Ok, lo que es, versículo 23, la tercera fiesta solemne. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, que corresponde más o menos a octubre, el mes primero corresponde más o menos a abril, y en la primavera, y el rescate de Egipto comienza el año, no es su calendario secular, sino religioso. Entonces, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Entonces, el mes comenzaba sin sol y sin luna, porque las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y Dios dijo, sea la luz. Okay. La forma de empezar cada mes, cada semana y cada año era volver al principio cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces imagínate una rutina que te lleva así en ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, aprendiendo que Dios hizo los cielos y la tierra, no había luz, Dios dijo sea la luz y la luz fue, y Dios dio forma, y Dios puso orden, y Dios puso las lumbreras, la luna y el sol para marcar estaciones y sazones del año, y entonces ya lo están implementando. Luna nueva, tocar trompeta, convocar, vamos. Entonces van contando, empieza con día de reposo, el hombre quebrantó el reposo de Dios, entonces el mes comienza con el día de reposo
Porque en el principio todo era bueno y Dios reposó de sus obras. El hombre peca y Dios empieza a trabajar para su redención. Cuando en Juan 5, Jesús va a Betesda, que significa casa de misericordia. Hay un montón de enfermos y hay un estanque de agua. Y estaba donde entras del lado oriente a la ciudad de Jerusalén. Y mucha gente usaba ese estanque para hacer el lavamiento de manos y todo como rito. Entonces, pero casa de misericordia. Y tú entras para hacer oración y tú ves toda esta gente que al parecer Dios se olvidó de ella. ¿Ok? Y Jesús entra a Betesda y ve un paralítico, ve que ha estado ahí mucho tiempo y dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico dice, no tengo quien me meta al agua. No era la respuesta correcta. Jesús dice, levántate. Y se levantó y fue sanado. Pero fue día de reposo. Y va cargando su petate porque dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces va cargando su petate y dicen, no es legal que tú cargues tu petate hoy que es día de reposo. Y empieza toda la polémica y querían matarle a Jesús porque él está interrumpiendo la rutina sagrada. ¿Y qué es lo que sucede? Dios interrumpe cuando Él quiere tu rutina, ¿sí o no? Anoche, por ejemplo, vamos a ver un caso de eso. Anoche cayó una tormenta. La madre de todas las tormentas, creo. Y me despertó un trueno, que dices, pues eso qué, sí, tronó muy fuerte y desperté, pero oí un sonido raro que estaba como, y dije, ¿qué es eso? Porque no era viento, pero se oía como algo, y dije, ¿qué es eso? Y entonces empiezo a escuchar la lluvia en las ramas de un árbol muy grande fuera de la ventana y después como cae al techo. Pero lo que yo estaba escuchando era el ruido que hacen las gotas atravesando el aire, como flechas. Pero eran millones de gotas. Entonces se hizo un ruido rarísimo. Y normalmente nosotros decimos, está lloviendo, ¿y qué hacemos? Vemos el suelo para ver si hay agua, si hay charcos. Vemos el suelo para saber si está lloviendo. Ahora, después tú puedes ver esto en Primero de Reyes, capítulo 18, cuando Elías tiene su enfrentamiento con los profetas de Baal, pierden, pero después les manda a decir a Acab, el rey, ya sube a tu carro y ve a tu casa, porque se oye una gran lluvia. Pero tenían 3 años y medio de sequía. Elías oró que no lloviera y no llovió 3 años y medio. Entonces el cielo está azul turquesa, hay un calor, una sequía, una hambruna. Y Elías dice, hay un ruido de una gran lluvia. Y todos hacen así, dicen, de por sí los profetas son loquitos y dicen cualquier cosa, no le hagas caso, no hay que hacerle caso a un profeta. Entonces sí, entonces él dice a su siervo, un muchacho, dice, ve a ver. Entonces en el monte Carmelo puedes ver a lo lejos el mar Mediterráneo y enfrente todo el valle de Megidón. Entonces ahí están, dice, asómate. Entonces, ¿qué ves? No veo nada. Elías vuelve a orar. Ve. No veo nada. Entonces ahora veo una nube pequeña que mi mano la puede tapar, o sea, como la palma de mano. Veo esto. Pero entonces ese ruido de una gran lluvia, ¿qué fue? Lo que pasa es que tienes que afinar tu oído. Porque lo que necesitamos es un pueblo que puede ser como Elías y decir, ¿no oyes? No, oye, ese ruido de una gran lluvia. Todavía el cielo está despejado. Todavía no ha llovido, todavía está la hambruna. ¿Pero oyes? ¿O no oyes? Yo sí. Entonces eso es lo que me pasó anoche. Dije, es eso. Estoy oyendo cómo está cayendo la lluvia y todavía no llega a tierra para mojarnos. Pero ya se oye antes de llegar a los árboles y al techo de la casa. Entonces, el día de Pentecostés es un asunto de fe. Ese día predica Pedro
Dice, ustedes crucificaron a Jesús. Eso es muy fuerte. Normalmente es, si tú te sientes solo, si tu vida es vana, si no encuentras propósito. Bueno, usan tono más masculino, ¿verdad? Pero entonces están así y todo es, acércate, así. Perdón, yo los estoy ridiculizando, pero es que es ridículo. Porque eso no va a salvar. O sea, si un niño está parado en carretera, están pasando los camiones, no dices, niño, si sientes que tu vida, lo jalas. Es vida o muerte. Y Pedro les está diciendo, y 3,000 varones mayores de edad recibieron, se convirtieron ese día, sin contar familiares de ellos, nada más los hombres mayores de edad se contaron. 3,000. Ahí está en la gavilla. Señor, todo esto es tuyo. Pero Pedro no sabía, tenía 10 días Jesús de haber ido al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ellos no tenían una fecha, pero probablemente están pensando, mira, Pascua ya se cumplió. Hoy, el día de Pentecostés, ya se cumplió. Vino la lluvia y arrancó la cosecha. Fueron llenos del Espíritu, 3,000 se convierten. Pues ya. Entonces el fin de la cosecha es tabernáculos en el mes séptimo. Y el día de expiación, y se reúne todo el pueblo por última vez y celebran de que Dios nos ha traído de lejos y estamos en la tierra prometida. Entonces, ellos pueden haber pensado, pues ya es junio, tenemos julio, agosto, caray, tenemos 4 meses y ya viene Jesús. Y nos dijo que Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Tenemos 4 meses para llegar ni sabemos dónde termina la tierra. Hay continentes por descubrir. Pero entonces pues hay que predicar con todo, hay que decirlo todo. Cuando te agarre el aguacero te va a empapar todo, así. Y no tienes que meterte, tienes que seguir. Entonces ves cómo eso está juntándose y nosotros tenemos que entonces preguntar, Dios, ¿en qué tiempos estamos viviendo? En el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis día de reposo, versículo 24, versículo 25, ningún trabajo de siervo, o sea, todo es santo, es convocación santa y todo el mundo atento en un lugar esperando a Dios. Versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Entonces el primer día es la convocación, 10 días después es el día de expiación. Y si te acuerdas en Éxodo, ya vimos en mucho detalle lo que hacía el sumo sacerdote a favor de todo el pueblo. Y la Biblia dice que es lo que Jesús hizo a favor de todos nosotros. Entonces, dice, ningún trabajo, versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, si quieres comunión con Dios, tienes que alinearte, tienes que formarte aquí. Y por eso el croquis, por eso Dios dibujando en nuestra mentalidad, nuestra cultura, el lenguaje, las costumbres, el calendario, todo lo que haces por reflejo, para saber la combinación, para saber la ruta y seguir el mapa y llegar al destino donde Cristo crucificado, diciendo, consumado es, te abra el camino a la presencia de Dios, reconciliados por su sangre. Entonces todo es para llegar a eso y puedes escoger tu camino y uno te va a latir más que otro, uno te queda más cerca entrar por este lado, pero son 3 caminos durante el año para llegar al mismo lugar, frente a la cruz. Entonces, ningún trabajo haréis, versículo 31, estatuto perpetuo. A los 15 días del mes, versículo 33, háblales esto, es ya la combinación con el día de expiación. A los 10 días de la expiación, a los 15, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces otra semana ya están viviendo y hasta la fecha en la azotea, en el patio y hacen así, cada quien agarra su palmera o a ver y vamos a hacer una enramada y duermen, algunos que no tienen dónde, duermen en el piso de la sala, pero igual hacen eso para decir a sus hijos y ves cómo Dios enseña en formas visuales.
no en lo abstracto, sino muy concreto. Y otra vez el niño dice, papi, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿No te acuerdas que hace un año estabas más pequeño? Sí, hicimos esto. ¿Pero por qué? Porque hace mucho tiempo, más allá de tu abuelito y tu abuelita, hace mucho tiempo éramos esclavos y saliendo de esclavitud anduvimos en un desierto y Dios nos trajo aquí. Pero ya no puede pasar nada aquí, papi. No, duérmete. Entonces es eso, cómo se transmite una verdad de la boca de quien tú vas a creer, tu familia. Entonces, bien, pues vamos adelante con esto. Quiero ver 2, 3 cosas antes de salir de todo esto. Vamos a Juan capítulo 9. ¿Te das cuenta como por ejemplo Caifás, muchos hemos leído eso? Caifás les dice, Juan lo menciona en su evangelio, Caifás les dice y profetiza, dice, que conviene que uno muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido. Y dice que eso lo dijo porque era sumo sacerdote aquel año. Y era un hombre malvado, totalmente cínico, pero porque era quien era, Dios respeta su oficio y su autoridad. Y cuando él está hablando con Jesús, Jesús no le contesta, porque él debe estar sujeto al Mesías. Pero le dice, te adjuro en el nombre del Dios viviente que me respondas. Entonces Jesús se somete a su Padre y le responde. Y Jesús contesta a Pilato, mas no a Herodes. Tienes que preguntarte por qué. Esta autoridad es válida y esta no. Entonces quiere decir que la opresión romana y los tributos y la crueldad de Roma sobre los judíos, Jesús lo consideraba como parte del plan, mas la presencia de Herodes no. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que afectar cómo pensamos en nuestra situación actual. Ok, Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Eso es un ejemplo. Al pasar Jesús, versículo 1 de capítulo 9. Pero tienes que ubicarte en el entorno, ¿qué está pasando? En capítulo 7 está en plena fiesta de tabernáculos, se pone de pie. Si alguno tiene sed, ven a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está con todo eso y le traen la mujer sorprendida en adulterio y le dicen, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Todavía está la fiesta de tabernáculos, hay un gentío en Jerusalén y él está enseñando cuando eso sucede. Él está enseñando, probablemente si le pueden traer a la mujer adúltera, está sobre los escalones que dan a la plaza del templo, no dentro de los atrios, porque no dejarían meter una persona acusada así. Entonces, ahí está enseñando y interrumpen y Jesús dice, bueno, el que esté sin pecado arroje la primera piedra y empieza a dibujar en el polvo o escribir en el polvo con el dedo. Y se van y sucede todo eso y hay otra cosa y muchos creen en él y dice, bueno, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Alguien ya pirateó esa frase, pero es de la boca de Jesús donde la arrebataron. Entonces la verdad os hará libres. Y se enojan, siempre hemos sido libres. Ahí están pagando sus impuestos a Roma, a Herodes, o sea, están en total esclavitud con tributos y leyes y demás cosas, pero siempre hemos sido libres. Pero quieren hacer no la voluntad de Dios, ni de Abraham nuestro padre, sino del diablo. Entonces es muy fuerte, ya lo quieren apedrear al final y se va. Capítulo 9 viene caminando de ahí, de ese enfrentamiento. Al pasar Jesús, veo a un hombre ciego de nacimiento, fuera del templo. Ese ciego no puede estar mendigando dentro de la plaza del templo, sino fuera. Veo a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta difícil. Respondió Jesús, porque ellos siempre viendo causa y efecto. Si te va bien, hiciste bien. Si te va mal, hiciste mal. Entonces, todos nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos y no perder la beca o que no nos cancelen el vuelo al cielo cuando sea el rapto. Entonces, siempre estamos con eso y Jesús está dando otra razón por qué puede haber una aflicción. Y tenemos que preguntarnos si lo que está sucediendo, lo que tú enfrentas o lo que estás viviendo es que tú pecaste, tus papás pecaron,
o si hay una tercera explicación. Y él dice, no es que pecó ni sus padres. Eso no viene al caso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero fíjate, para que Jesús se tope con un ciego y lo sane. Y lo que él hace, hizo lodo con la saliva, unta el lodo en los ojos y lo manda a Siloé, que está lejísimos, toda una bajada bien torcida por la ciudad. Entonces le manda a Siloé. Qué difícil, pero otra vez tienes que ver que para que Jesús tenga ese encuentro, tiene que haber un templo donde el ciego queda excluido. Tiene que haber una ley y una teología y todo un monumental comentario rabínico acerca de causas y efectos del mal y aflicción y enfermedad en nuestra vida. O sea, tiene que existir todo eso para que con ese trasfondo le hagan la pregunta y él diga, es para la gloria de Dios. Y si él simplemente abre los ojos de un ciego, nadie se fija. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haría Dios en tu caso? Que haga que todo el mundo tenga que fijarse. Y nosotros queremos pasar nuestra aflicción y nuestra desgracia desapercibidos. Queremos que nadie se dé cuenta de la desgracia que estoy viviendo, de la pena que estoy viviendo, que nadie sepa. Pero si nadie se entera, ¿quién le va a dar gloria a Dios? Cuando Él cambia la situación. Entonces, regresa viendo, todo el mundo no sabe qué decir, empiezan, claro, porque así somos, a opinar, a cuestionar, ya lo excomulgan al ex ciego, ya por fin él puede entrar al templo, mas no a su sinagoga de ellos. ¿El qué? ¿Dónde lo encuentra Jesús? En el templo. Y dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Cristo? Dice, ¿quién es para que crea en él? Está viendo. El primero que él vio en su vida fue el rostro de Jesús. ¿Quién es para que crea en él? Dice, el que estás viendo. ¿Te das cuenta? Las palabras más fuertes que ese ciego podían haber escuchado en su vida. El que estás viendo. Otra vez, para que él aprecie lo que Dios ha hecho para él. Jesús arregló todo un escenario para poner esto en charola de plata. Es decir, el que te sanó, el que estás viendo, así. Y dice que el ciego se postró, le adoró. Ok, entonces, ¿qué es lo que podría estar haciendo falta en mi vida o en tu vida? Que no entiendo el trasfondo, no entiendo en qué escenario me ha puesto Dios, en qué marco está pintando, y estoy rebelando, estoy resistiendo, estoy cuestionando, y no puedo ver su gloria. No puedo ver lo que Él está haciendo. Les voy a leer un salmo, Salmo 42. Con eso salimos. Necesitas pensar cómo los israelitas en sus jornadas en el desierto y después milenios, generación tras generación, yendo 3 veces al año a Jerusalén, ellos no tomaban el camino del mar, que era puro plano, era con la frescura del mar, todo bonito, todo fácil, porque era el camino internacional, era la carretera internacional de norte y sur. Entonces no usaban ese camino para ir. Jesús con su familia, los discípulos, David, todo el mundo durante generaciones no hacían eso. Iban por el valle del Jordán, que es caluroso, difícil, no hay bonitos caminos, son barrancas, pantanos que hoy han drenado, pero realmente no es el lugar preferencial. O puedes ir por los montes desde Galilea, o el desierto del sur, por el Negev, igual es montañoso, feo, difícil, o tomas el valle de Jordán, pero estás bajo el nivel del mar, es un terrible calor, no hay mucha agua, el río Jordán no es de abundante agua, aunque mucha agua sí pasa por ahí. Entonces, Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otra vez. Si estás en el valle del Jordán, aprendes a saber lo que es tener sed. Y como el ciervo brama por las corrientes del agua, y lo que hacen sus narices es que se inflan sus narices y abren su boca y sacan la lengua, están así usando el olfato para detectar dónde hay verdor, porque donde hay vegetación va a haber agua, y están buscando. Pero no buscamos,
Puedo hacer un oxazo. Ya, solucionado. Pero en el desierto, no. En el desierto, no. Y entonces estás, ¿cuánto falta? Y escogían mejor ese camino porque era para hacer el contraste entre estar en el lugar bajo, en el desierto, donde no es bonito, y poder subir a las alturas, estar en la ciudad del gran rey y ver su gloria en el templo. Era para el contraste, preferían el contraste. Tú y yo no, queremos puros tonos de gris y que no haya cosas bruscas en nuestra vida, que no haya sorpresas, ni sustos, ni baches, ni topes, todo así lisito, que el coche vaya como en alfombra. Y no, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces dice por primera vez aquí, me acuerdo de qué, me acuerdo de cuando no tenía esta sed, me acuerdo cuando estaba yo bien hidratado, cuando estaba en la sombra de sus alas, cuando estaba yo tranquilo y no me hacía falta nada. Me acuerdo que no he estado aquí en este lugar toda mi vida, y tienes que acordarte de eso, tienes que recordar, no has estado en este punto toda tu vida y no vas a estar ahí toda la vida. Ok, entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él se acuerda de que Dios no ha cambiado, sigue siendo mi salvación y sigue siendo mi Dios. Entonces Él no ha cambiado, entonces igual, espero en Él. Si tú estás esperando que tu entorno cambie, que Faraón cambie de opinión, que los egipcios ya no quieran darte de latigazos, que de repente cancelen los proyectos de edificar pirámides, mejor espera en Dios, porque quizás Él tenga una Pascua, una noche que va a ser diferente a todas, y vas a salir con mano poderosa y Él te va a sacar. Y quizás te está esperando un Pentecostés, que después de larga sequía oigas gran ruido de lluvia, aunque no aparezca una nube todavía, pero estés oyendo la lluvia antes que llegue a tierra. Pero tienes que afinar tu olfato, tienes que afinar tu oído. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, en ese valle tan profundo y largo y caloroso y difícil. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Y en esas montañas es donde de su nieve va filtrando el agua de las nieves de esas montañas, y es donde brota el río Jordán. Y aquí brota como un manantial leve, light, más evangélico, así que es como las estacas en Cesarea Filipos. Pero más arriba brota y es al instante casi un río que no puedes pasar. Ya es así, es una cascada saliendo de la tierra. Aún en tiempo de sequía está la cascada, porque su origen de esa agua es en otra tierra, verde, de nieve y frescura. Y tienes que conectarte en tu valle de Jordán. Tienes que acordarte de los montes de Hermón. Tienes que recordar, yo bebo agua que es de otra tierra, que no depende de esto. Y este río que va pasando, allá nace. Entonces es mi origen, es mi fuente de vida. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Este vacío, este hueco en mí, su contraparte es esa cascada que tú tienes. Entonces un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado a mí? Dile, pregúntale. A lo mejor te contesta con una cascada.
Si alguno tiene sed, dice Jesús en la fiesta de tabernáculos, justo después del día de expiación, y la gente sabe que está reconciliada con Dios y tiene sed. Y Dios te ha perdonado y te ha recibido como hijo o como hija y tienes sed. Me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y él todavía no trata de contestar. O sea, el mismo salmista no está intentando hacer una discusión. Le pregunta a Dios. Me preguntan, ¿dónde estás? Y te pregunto, ¿dónde estás? Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? A veces tú tienes que preguntarte y exhortar a tu alma. Y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía. Dios mío, Dios no ha movido, es el mismo. Entonces, ok, vemos estas tres fiestas, tienes tres opciones. Todos van a llevarte a la cruz de Cristo. Y de ahí todo cambia. Tu panorama va a ser diferente. Reconciliación, perdón, esperanza, vida, promesas, refugio, aliento para tu alma. Todo eso ahí te espera. A ver por dónde llegas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y Señor, por hacer las cosas con tanta repetición y tanto esmero a la vez. Y por fascinarnos, por atraernos, por convencernos, Señor. Y finalmente dejarnos aún así asombrados con lo que aún no entendemos. Que es tu amor, que es el sacrificio de tu Hijo. Y no lo entendemos, Señor. No vemos que sea en proporción con lo que tú ganas al ganar a nosotros. Pero te damos gracias otra vez, Señor. Gracias por las rutinas en nuestra vida que tú preparas tan solo para interrumpirlas soberanamente y mostrarnos algo eterno. Gracias, Señor, por abrir ventanas para captar algo fuera de nuestra vida, fuera de nuestra experiencia. Y gracias sobre todo por no abrir una puerta, sino ser el que dice, yo soy la puerta. Gracias por hacer esto en nuestra vida, Señor. Y te pedimos aliento y paz y esperanza al que este día está con aflicción y necesita alzar su mirada, necesita una respuesta, necesita escuchar la lluvia que viene. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.